Más interesante es adentrarnos en la historia que Luis Gasulla ha escrito y ha publicado Editorial Sudamericana respecto a el negocio de los derechos humanos. Un libro que he devorado en mi último viaje a Europa y por el cual te felicito, querido Luis, y gracias por estar este ratito aquí con nosotros en la noche. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cuántos años te llevó? Casi 2 años. Casi 2 años, desde enero del 2011 hasta, bueno, cuando hubo que cerrar la edición porque si no, no salía más el libro, en fines de septiembre creo que fue lo último que escribí. ¿Cuántos testimonios, más o menos? Para tener dimensión de una investigación bien vasta que no solo es aparente, sino que está explicitada en las páginas que vos describís. Yo creo que hablé con más de 300 personas. Por lo menos. Sí. Bueno, te adentraste en una historia compleja. El negocio de los derechos humanos ya es un título definitivamente fuerte. Polémico. Y tiene que ver con lo que se construyó en torno a la figura de Ebe de Bonafini en particular, la asociación y todo lo que generó Sergio Joclender, Pablo Joclender, Gochkin y tantos otros. Es un tema fundamental, o sea, cuando estalla el escándalo Joclender, la idea original del libro hubo que reformularla, comenzar a reescribir el libro porque, bueno, estaba presente en los grandes medios, en todos los medios, todo el mundo estaba hablando de Joclender y salían a la luz nuevos escándalos de Meldorec, la Ferrari, el barco, etcétera, 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 la hija y su relación con Bonafini, cuando rompe el silencio y demás. El libro no solo toca ese tema, sino que también la forma en que ven o que utilizan los derechos humanos el gobierno kirchnerista, digamos, y otros escándalos que sucedieron amparados con la política de los derechos humanos, los manejos oscuros en secretarías de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, las provincias del norte, que son las primeras en construir grandes museos, recuerdan a las víctimas de los 70, pero hoy en la actualidad violan los derechos humanos sistemáticamente, las desapariciones en democracia, el banco genético de datos, bueno, hay varios lo que pasó con temas. la Universidad de las Madres, sin ir más lejos. La Universidad de las Madres, la imprenta, la radio. Y bueno, y las personas que se acercan a esta moda de los derechos humanos para hacer negocios propios, ¿no? Ha pasado, en todas las épocas siempre hay oportunistas, pero en estos años han aflorado de todos lados y hay casos increíbles como el del ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Fernando Cano, que hizo unos negocios increíbles y que están contados en el libro. Fue separado luego de una interna feroz entre Horacio Berbisky y Daniel Scioli, que hablaba muy mal, muy duramente de esta Secretaría de Derechos Humanos. La impresión que yo me llevé del libro, un poco la describís en copete, uno podría decir del propio libro, cuando hablas de humildes estafados, progres engañados, trampas y corrupción casi permanente, los verdaderos sueños compartidos entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos. Y yo diría, más que entre el gobierno, entre ciertos sectores del gobierno, si me permitís, y por sobre todas las cosas, el poder en general. Cómo el poder muchas veces cobijó y se sintió cómodo con determinadas situaciones que a todas luces eran cuanto menos revisables. Sin ir más lejos, el contrato que tenían en la ciudad de Buenos Aires con el propio macrismo. Sí, para hacer viviendas, a eso voy. Claro, también hay que decir que no son todos los organismos de derechos humanos. En los últimos años hubo una sangría enorme, algo que me gusta siempre aclarar, hubo una sangría enorme de madres de Plaza de Mayo que se fueron alejando y que anticiparon el escándalo que iba a venir. Las madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata, de Neuquén, todas las filiales del interior dejaron de asistir a las marchas tradicionales de los jueves por disidencias internas con Ebe Bonafini, fundamentalmente también porque Bonafini no les pagaba los viajes para que puedan venir, porque estaban Bonafini es muy autoritaria y no permite el disenso dentro de sus organizaciones. O sea, hablamos todo el tiempo de pluralidad, de democracia, pero en estas organizaciones lo menos que hay es decisiones democráticas. Bueno, Cito Lema es el que fundó la Universidad de las Madres y se fue
porque no quiso quedar subsumido a las decisiones de Jock Lender. En el 2003. En el 2003. Y lo creó en el 2000. En 1999 fue un acto inaugural con un encuentro a favor de la violencia, en la que Jock Lender reivindicaba la violencia como forma de hacer política, y fue el orador más aplaudido en aquel momento. Recordamos finales del menemismo, era un momento de resistencia y de popularidad de organismos como las Madres de Eve Bonafini, que realmente resistieron a lo que fue el menemismo y estuvieron en contra de la reparación económica a las víctimas del terrorismo de Estado. Ni más ni menos. Sergio y Pablo nunca se pelearon, según describís vos. Tengo dudas, realmente tengo dudas. No tengo la información exacta, no sé realmente, es un gran misterio. Ambos hermanos no quieren hablar de ese tema, es como un tema tabú. Bueno, y también el otro tema que nunca se lo pregunté a ninguno de los dos es cómo fue lo que sucedió en mayo, el 30 de mayo de 1981. Parece claro que no daba lugar, pero es el otro gran tema tabú de los Jock Lender. De los Jock Lender. Sergio es alguien que se convirtió en un mitómano después de todo lo que ha hecho. Siempre fue un mitómano, nunca lo fue y ahora dice la verdad. ¿Qué pensás?